En una desolada llanura arenosa, un joven llamado Kai y su compañero Sui observaron el paisaje. Cerca, un anciano sentado sobre una enorme raíz comentó que las raíces del colosal árbol estaban creciendo activamente, habiéndose extendido incluso hasta su ubicación actual. Mientras continuaban su viaje, Sui notó el inusual buen humor de Kai. Luego señaló una raíz que emergía del suelo, confirmando que en realidad era parte del gran árbol. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la emoción, hacia el inmenso y extenso árbol que dominaba el horizonte. Declaró que más allá de estas mismas rutas se encontraba la legendaria Semilla de la Inmortalidad. Caminaron por rutas colosales que ahora formaban un camino natural a través del terreno. Kai permaneció concentrado en un pequeño dispositivo que sostenía, aparentemente absorto en la textura intrincada, y la inmensa escala de las raíces del árbol eran evidentes, formando un camino robusto y orgánico. Continuaron su ascenso por la enorme raíz. Kai ayudó con cuidado a Sui a subir, luego se detuvo para examinar su guante, que parecía estar activándose o brillando con una energía sutil. Sui se aferró a Kai, quien suavemente la abrazó. Luego utilizó una herramienta especializada para extraer con cuidado algo de la raíz y anunció que lo había recuperado con éxito. Sui, sosteniendo una sartén grande, le preguntó a Kai si quería preparar algo de desayuno. Entonces se dio cuenta de que no habían comido nada esa mañana. Comenzó a preparar la comida y le indicó a Sui que primero cortara la carne, el queso y los pepinillos. Para el desayuno se dispusieron varios ingredientes, incluido pan, mantequilla y ajo. Preparó meticulosamente un queso, tostadas con mantequilla y sándwich de carne, asegurando que la carne y el pan se frieran a la perfección en mantequilla con una generosa adición de ajo. Luego, los ingredientes se colocaron cuidadosamente en capas entre dos. Ella devoró el sándwich con gusto, declarándolo delicioso, con la cara untada de mantequilla. Él la observó y notó la mantequilla, a lo que ella simplemente respondió que era totalmente a propósito. Luego se secó la cara y anunció que su misión estaba completa. Ella se deleitó con su exitosa estratagema para que él le limpiara los labios. Sin darse cuenta de sus verdaderas intenciones, sugirió que terminaran de comer y continuaran su viaje. Mientras caminaban, consultó un libro en busca de información sobre su destino. Pronto vio luces distantes, confirmando que habían encontrado la retirada del bulto de raíz descrito en su texto. Ella le advirtió que no leyera mientras caminaba, recordándole que el retiro era famoso por su carne al vapor y sus champiñones envueltos en hojas de árboles del mundo. De repente, él tropezó y ella rápidamente lo empujó, gritándole una advertencia. Él cayó hacia adelante, aterrizando directamente contra su pecho. Se apretó contra ella y notó que todavía olía a mantequilla. Ella lo abrazó, asegurándole que sus cojines lo mantendrían a salvo. Él se apartó, acusándola de provocar intencionalmente su caída. Ella lo negó y luego confirmó con aire de suficiencia que sus dulces y mantecosos pechos eran efectivamente lo que él había advirtió que no repitiera un acto tan peligroso. Mientras ella sentía internamente que la estaban culpando y justamente, todavía nerviosa, él intentó redirigir su atención, enfatizando que su llegada al destino era mucho más importante. Ella, pareciendo sorprendida, notó internamente que él acababa de lamerla. Negó con vehemencia cualquier acción de ese tipo. Finalmente llegaron al retiro Rotburge, un animado establecimiento ubicado dentro de las raíces del colosal árbol. Ofrecía alojamiento a precios razonables, y su interior era animado, lleno de varios clientes, y una diligente camarera que servía platos abundantes. Dentro del retiro, a Kai y Sui se les sirvió una fuente grande de la famosa carne al vapor y champiñones del Rotburge Reteat, meticulosamente envuelta en hojas de árboles del mundo. Kai se preparó con entusiasmo para disfrutar de la comida. Acababan de sentarse en una mesa cuando un anciano, observando el abarrotado retiro de Rotburge, preguntó cortésmente si podían compartir su espacio, notando la falta de otros asientos disponibles. El anciano preguntó entonces si simplemente estaban haciendo una leve sonrisa, aclaró que estaban en una aventura de luna de miel, agregando que eran como familia, lo que pareció sorprender al mayor. Mientras continuaba la conversación, el anciano sacó un libro desastado, identificándolo como su guía personal de viajes al árbol del mundo. Les aconsejó que si su objetivo era hacer turismo, la zona de la pradera sería el destino más seguro y adecuado. Una de las compañeras del anciano, una elfa, comentó que su guía de viajes parecía haber visto días mejores. Se explicó que el árbol del mundo constaba de 9 áreas distintas, cada una con sus propias características. La zona de los troncos de los árboles, Marsmania, y la zona de las praderas, Elvinadia, eran las únicas zonas verdaderamente seguras, mientras que las demás se consideraban inadecuadas para viajes ocasionales. Luego, el anciano lanzó una severa advertencia sobre la zona boscosa de Fimbania, describiéndola como el último lugar donde alguien querría perderse. A pesar de esto, la elfa reveló que su propia aventura los llevaba directamente al corazón de Fimbania. Kai, escuchando atentamente, luego preguntó si alguien en la mesa había oído algo sobre la legendaria Semilla de la Inmortalidad. El anciano confirmó su existencia como una de las grandes leyendas del árbol del mundo. La Semilla de la Inmortalidad era un tesoro mítico del que se rumoreaba que estaba entre los más valiosos del árbol del mundo, otorgando vida eterna a cualquiera que la consumiera. Sin embargo, el anciano aconsejó a Kai que descartara tales historias, afirmando que si bien había oído rumores sobre su paradero, creía que no eran más que meros chismes de bar. Más tarde, bajo la vasta extensión de las raíces del árbol del mundo, Kai y Sui se sentaron junto a una pequeña fogata, reflexionando sobre las muchas historias interesantes que habían escuchado de los viajeros en su tienda, con su guante aún en el brazo. Cerca de allí, Swain se arrodilló, observándolo con tranquila intensidad, y luego lo llamó suavemente. Hacía profundamente inconsciente, con el rostro sereno por el sueño. Sin darse cuenta de la confusión que pronto se apoderaría de él, se encontró en un espacio oscuro y desolado, corriendo frenéticamente y respirando entrecortadamente. Continuó corriendo, su pequeño cuerpo temblando de miedo, su rostro contorsionado en una lucha desesperada por escapar de un terror invisible. Un colosal
Una entidad sombría con garras afiladas se alzaba detrás de él, su forma monstruosa llenaba el vacío mientras gritaba pidiendo ayuda. La pesadilla se intensificó cuando la monstruosa garra lo alcanzó, y gritó de terror, suplicando no morir, llamando a su madre y a su padre, quienes aparecieron brevemente en su mente, incapaces de intervenir. Con un sobresalto, se despertó jadeando y empapado de sudor. El persistente horror del sueño todavía se aferraba a él mientras pronunciaba un desesperado no, aún temblando, y hacía en su cama con los ojos muy abiertos por el miedo, mientras Shuai, ahora completamente atento, se arrodillaba a su lado y pronunciaba suavemente su nombre. Intentó tranquilizarla, forzando una risa débil y afirmando que estaba bien, pero ella vio a través de su simulación y le preguntó si había experimentado ese sueño aterrador una vez más. Gentilmente, puso una mano en su cabeza y otra en su mejilla, con expresión firme cuando le dijo, claramente él no estaba bien, ofreciéndole consuelo silencioso. Todavía parecía preocupado, pero Shuai lo tranquilizó, con voz suave, diciéndole que ya no necesitaba tener miedo, porque ella estaba allí con él. Ella continuó consolándolo, abrazándolo cerca mientras notaba su aroma familiar, como el de la sidra de antes, trayendo una sensación de calma. La noche pasó, y un pensamiento tranquilo flotaba en el aire, instándolo a volver a dormir entre las hojas que caían. Cuando amaneció, él y Shuai se prepararon para partir, confirmando que habían reunido todas sus pertenencias. Se encontraron con un hombre alto y de rostro severo que les preguntó si realmente estaban en una aventura, a lo que él respondió cortésmente, acompañado por un elfo y un enano. Les advirtió severamente que el árbol del mundo no era lugar para niños y les aconsejó que regresaran. Explicó además que habían arriesgado sus vidas varias veces en este lugar peligroso, enfatizando la importancia de conocer las propias limitaciones. Concluyó diciéndoles que no era prudente acercarse al árbol como simples turistas y les ordenó que corrieran a casa. Él y Shuai intercambiaron una mirada. Kai comentó sobre las buenas personas que acababan de conocer. Mientras tanto, el hombre severo continuó su conversación con el elfo, afirmando que los aventureros aficionados solo se interpondrían en su camino, aunque el elfo se preguntó si sus palabras habían sido Luego, un poco Kai le dijo a Shuai que era hora de irse, y ella aceptó de inmediato su viaje, caminando a través de una vasta extensión parecida a raíces con grandes hojas esparcidas a su alrededor. Observó las enormes hojas, notando su inmenso tamaño. Entonces, un sonido llamó su atención, y se giró para preguntarle si había oído algo, pero ella parecía no darse cuenta. Insistió en haber escuchado algo, con los ojos muy abiertos por la preocupación mientras avanzaba. Tras el débil sonido, descubrió un charco oscuro y viscoso en el suelo. Sus ojos se abrieron en shock cuando se dio cuenta de lo que era. Se encontraba ante un colosal Maulgur, su forma monstruosa cubierta de púas y sus fauces abiertas llenas de hileras de dientes afilados, emanando un aura de inmenso peligro. A pesar de la urgente súplica del anciano de quedarse atrás, advirtiendo que no había nada que pudiera hacer, Kai atacó con una expresión decidida, ignorando el consejo. Sui observó con preocupación mientras corría hacia la formidable criatura. Blandió su espada con todas sus fuerzas, apuntando al Maulgur, pero el golpe simplemente rebotó en su increíblemente dura piel. El impacto hizo que las hojas se dispersaran, y Kai se dio cuenta con frustración de que las defensas del monstruo eran demasiado difíciles. Aún así, de penetrar. Persistió, su espada raspando ruidosamente el cuerpo blindado de los Maulgars. Sabía que su espada podía cortar piedra sólida, pero resultó ineficaz contra esta criatura, una comprensión que lo dejó momentáneamente aturdido mientras el anciano y Shuai miraban. Mientras de la boca del Maulber goteaba una sustancia viscosa, Shuai se enfrentó a Kai, regañándolo por luchar solo y recordándole los peligros. Ella declaró que era hora de ponerse serio, advirtiéndole que enfrentaría una conversación severa después de este encuentro. De repente, el cuerpo de Shuai comenzó a hincharse y contorsionarse, su forma cambió y se expandió mientras una sustancia viscosa que goteaba la envolvía. Estaba atravesando una profunda transformación, un superador de límites que la transformó en algo completamente nuevo. El anciano y la elfa observaron con absoluta incredulidad, preguntándose qué estaba sucediendo mientras continuaba la transformación de Shuai. Su nueva forma era humanoide pero monstruosa, con cabello largo y suelto hecho del mismo material viscoso y dientes afilados ahora visibles en su sonrisa. Los Maulgars todavía acechaban, pero la atención se había desplazado por completo a la aterradora metamorfosis de Shuai. El anciano gritó advirtiendo que tuvieran cuidado con Shuai. En su estado transformado, levantó una mano que goteaba la misma sustancia viscosa. Con una escalofriante declaración, anunció su ataque. Fusión de un inmenso poder, Shuai desató un torrente de sustancia corrosiva que goteaba, enviándolo hacia adelante con una fuerza devastadora. El Maulgur fue instantáneamente envuelto por el ataque de Sui, su enorme cuerpo se disolvió en una nube de vapor y restos dispersos, completamente borrada por el puro poder destructivo de su colapso. Completó su devastador colapso, el Maulgur se disolvió en un torrente de líquido viscoso que cayó en cascada por el paisaje. Desde la distancia, Kai y los aldeanos presenciaron la aniquilación total. Mientras tanto, los aventureros se acercaron a los restos, desconcertados por el espumo de ellos. Un hombre alto intentó cortar la masa gelatinosa, solo para darme cuenta de que no estaba cortado, sino completamente de vuelta con los aldeanos. Sui, todavía en su forma monstruosa, tembló y expresó un miedo profundo. Kai, observándola, la llamó y le preguntó si estaba herida. Luego se giró, su enorme forma se contrajo ligeramente antes de envolver a Kai en un abrazo protector y afectuoso. Su atención volvió abruptamente a los restos de los Maulgars cuando los aventureros gritaron alarmados. La masa aparentemente inerte todavía se movía, su núcleo expuesto se retorcía siniestramente. Blandió su martillo, intentando aplastar el núcleo, pero simplemente rebotó en la carne resistente y derretida. Otro aventurero, un elfo, intentó golpearlo con un látigo, pero tampoco resultó eficaz contra la duradera vitalidad de la criatura. Justo cuando el aventurero luchaba, Kai se adelantó, su brazo izquierdo transformado aún brillando.
Con un movimiento rápido, hundió su espada en el núcleo de los Maulgars, silenciando finalmente sus movimientos. Expresó alivio, creyendo que lo había matado justo a tiempo. Cuando la amenaza inmediata disminuyó, Shuai abrazó a Kai una vez más, abrazándolo cerca. Los aventureros observaron, uno de ellos notó la extraña transformación del brazo izquierdo de Kai. Shui, con su voz profunda, le dijo gentilmente a Kai que ya era suficiente, refiriéndose a él como maestro. Kai, ahora a salvo en manos de Shui, se dirigió a los aventureros y les preguntó si estaban bien. Luego le aseguró a Shui que ya no estaban en peligro. Al comprenderlo, comenzó a revertirse y su enorme forma comenzó a disolverse. Una vez pasado el peligro, Shuai completó su transformación y volvió a su forma pequeña y original. Kai, sosteniendo un mapa de su pueblo natal, se lo mostró a la elfa, lamentando que sus días de aventuras pudieran haberse retrasado debido a su mano herida. Sus compañeros observaron el brazo herido de Kai, notando su composición de madera, junto con sus piernas. La elfa le aseguró que carpinteros expertos podrían fabricarle una buena mano artificial. Continuaron discutiendo la naturaleza de su brazo. Mientras el aventurero preguntaba cómo había logrado su hazaña anterior, Kai explicó que era un efecto temporal, resultado de tomar prestado el poder de Shui. El aventurero, todavía perplejo, exigió conocer las verdaderas identidades de Kai y Shuai. Momentos después, en un paisaje desolado y lleno de raíces, Kai, ahora acompañada por Shuai en su forma más grande y humana, se presentó como tal, un domador de monstruos. Declaró su propósito. Estaba buscando la legendaria semilla de la inmortalidad. Mientras atravesaban el extraño terreno, Kai reflexionó sobre su reciente batalla y notó lo resistente que había sido el monstruo, capaz de moverse incluso con solo la mitad de su cuerpo. Shuai, siempre competitiva, intervino diciendo que probablemente podría moverse con solo una centésima parte de su cuerpo, o incluso una cuarta parte. Cuestionó por qué ella siempre convertía las cosas en una competencia. Luego lo acusó de planear traicionarla al intentar domesticar a todos los monstruos dentro del árbol del mundo. Él lo negó, pero Shuai señaló su vacilación momentánea, sugiriendo que sus intenciones no eran del todo puras. El viaje había comenzado, con el objetivo inmediato de llegar a Marsmaniar y conseguir la legendaria semilla de la inmortalidad. El mismo nombre Marsmania flotaba en el aire, una pregunta y un destino. Cuestionó el nombre, preguntando si era la enorme ciudad ubicada en el tronco del árbol del mundo. Confirmó recordándole su significado mientras continuaban su viaje. Reflexionó en voz alta sobre la semilla que implicaba una comprensión o preocupación más profunda por su objetivo. Hojas grandes y texturizadas flotaban suavemente en el aire, señalando un cambio en su entorno inmediato. Pronto, se encontraron atravesando la inmensa superficie de un tronco de árbol caído, con la corteza profundamente surcada. También estaban presentes otras pequeñas figuras, aparentemente habitantes de este paisaje único, y algunas miraban hacia arriba con curiosidad. Consultó un libro, aprendiendo que la gente de esta región utilizaba las hojas del árbol del mundo para todo, desde ropa hasta armas, armaduras e incluso materiales de construcción. Toda su forma de vida giraba en torno a estas hojas versátiles. Mientras se acercaban a un enorme arco tallado en el árbol, observó a los numerosos habitantes moviéndose, sus vidas claramente entrelazadas con la colosal flora. Más allá del arco, se encontraba la vasta zona de troncos de árboles Marsmania, una ciudad en expansión construida directamente sobre los colosales troncos y raíces del árbol del mundo, cuyas estructuras se mezclan perfectamente con el paisaje orgánico. La arquitectura única de la ciudad se hizo más clara, con innumerables viviendas y caminos integrados en el bosque nudoso, creando una metrópolis verdaderamente orgánica. Pronto se encontraron en medio de un bullicioso mercado repleto de los diversos habitantes de Marsmania. El aire se llenó de los sonidos del comercio y la vida cotidiana. Todo ello se desarrolla dentro del extraordinario entorno del árbol del mundo. El bullicioso mercado de Marsmania estaba repleto de varios habitantes y puestos, todos elaborados con hojas y ramas del árbol del mundo. En medio de la multitud, los dos jóvenes viajeros observaron el singular comercio. De repente, la chica de pelo esponjoso, Shuai, instó a su compañera: «Vámonos». El chico de dos cabellos, So, la miró con expresión sorprendida y ligeramente nerviosa, llamándola por su nombre. Mientras avanzaban por el mercado, con tanto entusiasmo compró algunas golosinas esféricas ensartadas a un vendedor. Mientras tanto, Shuai adquirió un bocadillo largo y retorcido parecido al maíz, e inmediatamente le dio un mordisco. Continuaron su exploración, ambos disfrutando de sus compras. So sonrió cálidamente, mientras Shuai masticaba contenta su bocadillo, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Su indulgencia duró poco cuando So de repente gritó exasperado al darse cuenta de que se estaban desviando del camino. Shuai, sin embargo, permaneció concentrada en su siguiente posible delicia, señalando otro puesto y declarando su deseo de comer más. Se negó firmemente, recordándole que debían concentrarse en su misión real. A pesar de sus protestas, Shuai siguió disfrutando de su refrigerio turbio y lo encontró delicioso. Sin embargo, reiteró que no estaban de vacaciones y necesitaban encontrar pistas para su búsqueda. Luego sugirió que comenzaran su búsqueda en la sala de su decisión. Llegaron al World Trade Guild, una estructura grande y de aspecto orgánico que aparentemente creció directamente del propio árbol del mundo. Su entrada se asemeja a una abertura cavernosa. En el interior, una recepcionista del gremio con orejas puntiagudas lo saludó y le pidió a Shui que firmara un documento. Intervino rápidamente, explicando que Shui no sabía deletrear y ofreciéndose a firmar en su nombre. A lo que la recepcionista estuvo de acuerdo. Luego, la recepcionista confirmó el papel de So como domador de monstruos y reconoció a Shuai como un guerrero y un limo. Entonces, le preguntó si esto era un problema, pero la recepcionista le aseguró que no lo era, mencionando que muchos demonios aventureros ya le estaban registrados. Sin embargo, la recepcionista agregó que era la primera vez que se encontraban con un demonio que parecía tan humano y lanzó una mirada curiosa a Shuai. Ella les entregó a los dos aventureros sus nuevas insignias de hojas, explicando que estas fichas servían como prueba de su estatus oficial.
Aceptó con entusiasmo el suyo, con una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro mientras Shuai tomaba con calma. Luego aclaró que había 9 rangos para aventureros y actualmente estaban en el más bajo, hoja 1. Ella enfatizó que cuanto más alto fuera su ranking, mayor sería el apoyo que ofrecería el gremio. Entonces, intrigada, se preguntó a qué tipo de apoyo. La recepcionista continuó detallando que los rangos superiores les otorgarían acceso a instalaciones afiliadas en diversas áreas y otros beneficios. Como ejemplo sencillo, explicó que el gremio ofrecería precios especiales en armas y artículos a sus miembros. Entonces su mente ya estaba llena de posibilidades y preguntó sobre la biblioteca del gremio. La recepcionista se burló de él en broma, preguntando si esperaba encontrar libros traviesos, lo que hizo que Shuai comentara que la única maestra tenía ojos para ella. La recepcionista confirmó la existencia de una biblioteca gremial pero advirtió sobre restricciones. Luego los naveció a la biblioteca y les indicó que subieran una escalera cercana para encontrar una habitación. Siguiendo sus instrucciones, So y Sui pronto localizaron la entrada, marcada con un cartel distintivo. En el interior, la biblioteca era enorme, llena de altísimos estantes de libros. Entonces, con los ojos muy abiertos por la anticipación, declaró su creencia de que un libro sobre la semilla de la inmortalidad debía estar escondido dentro de este depósito de conocimiento sobre el árbol. Inmediatamente se puso a trabajar, sacando libros de los estantes y examinando minuciosamente su contenido rodeado de montones de tomos. Shuai se sentó a su lado observando pacientemente su diligente búsqueda. Después de un tiempo considerable se desplomó sobre una pila de libros completamente abatido. Se lamentó de que la biblioteca no contenía nada más que chismes, incompletos y rumores cuestionables que expresaban su frustración por la naturaleza repetitiva de los textos. Todo aparentemente escrito por el mismo autor detallando las 7 maravillas del árbol del mundo. Mientras tanto, la recepcionista, que había estado observando desde la distancia, se acercó a ellos notando la expresión abatida de él y le preguntó si había encontrado el libro que estaba buscando, y luego se rió suavemente, explicando que la biblioteca estaba llena de libros extraños. Les deseó buena suerte en su viaje y luego reiteró que para obtener acceso a los libros más prohibidos primero tendrían que aumentar su rango para hojearlos cuando el día llegara a su fin, por lo que tropezaron y se toparon con una enorme figura invisible. Sui, siempre práctico, sugirió que buscaran una posada para pasar la noche. Inmediatamente, Sui identificó la imponente figura como su maestro, mientras un hombre de rostro severo y encapuchado le advertía que vigilara por dónde se dirigía. Otro hombre, calvo y burlón, dio un paso adelante, afirmando su rango superior y exigiendo una disculpa de Sui, a quien descartó como un simple novato de Leafone. La expresión de Shuai se endureció y una expresión extraña parecida a un tentáculo comenzó a deslizarse desde debajo. El hombre calvo gritó en estado de shock cuando el apéndice de Shuai rápidamente se envolvió alrededor. Ella le advirtió que podría derretir su rudo brazo si no cesaba en su insolencia. Al observar la creciente tensión, el hombre encapuchado, quien parecía ser el líder de su grupo, ofreció una breve disculpa a So. Luego ofreció una disculpa más formal, pidiendo perdón por la mala actitud de su compañero. El hombre calvo gimió de malestar mientras el agarre de Shuai se mantenía firme y su mirada fija. Entonces, aparentemente imperturbable por la demostración de poder, simplemente preguntó si ahora podían partir. Mirando expectante al encapuchado. El encapuchado ofreció otra disculpa asegurándoles que el incidente no tuvo consecuencias para su grupo y así y Shuai continuaron su camino con un ligero sonrojo, así que se volvió a Shuai, pidiéndole gentilmente que hiciera todo lo posible para evitar más altercados. Desde la distancia, un hombre con una sonrisa siniestra observó cómo una figura encapuchada ordenaba a un subordinado que lo siguiera, enfatizando la necesidad de mantener un perfil bajo. Mientras tanto, bajo un cielo salpicado de estrellas, la extraña y orgánica arquitectura del asentamiento de Marsmania permanecía en silencio. Sus estructuras únicas se mezclan con el paisaje alienígena. Dentro de una de estas peculiares viviendas, el joven So se encontró en un baño, mientras Shuai, la chica de pelo esponjoso, le ofrecía un baño de baba. A lo que él accedió vacilantemente. Luego declaró su intención de lavar cada centímetro de su cuerpo, una declaración que lo dejó lamentándose internamente de que esto no era en absoluto lo que esperaba cuando expresó su deseo de lavarse después de su viaje. Cuando Shuai centró su atención en un área particularmente sensible, el niño gritó de malestar. Rogándole que dejara de preguntar dónde exactamente estaba tratando de lavarse después del baño, él admitió que, si bien se había sentido bien, deseaba que ella dejara de intentar deslizarse dentro de él. Aparentemente ajeno a su malestar, inocentemente le preguntó si había disfrutado del baño. Mientras se acostaban, él trató de explicarles que un baño tan íntimo no era algo normal para los humanos. Pero ella simplemente insistió en que era perfectamente normal para los niños. Concluida la conversación, se quedaron dormidos. Shuai se acucó cerca de él. A medida que se acercaba la mañana, se despertó y su mirada se desvió hacia la entrada de su vivienda y el extraño mundo exterior. Mientras Shuai permanecía profundamente dormido, una figura enorme y musculosa se cernió sobre él, su gran tamaño lo eclipsó. Sorprendido, tan cuestionado si había estado tratando de hacer caso, rodeado por un grupo de figuras que había visto antes, incluido un hombre imponente y musculoso. El líder encapuchado entre ellos ofreció un hombre encapuchado, a quien So reconoció como uno de los individuos de mayor rango de antes, preguntó si podía dedicar un momento. Sue, a su vez, cuestionó por qué salieron todos tan tarde. El hombre encapuchado pareció desconcertado por la franqueza de Sue y le preguntó por qué se negaba. Simplemente dijo que no lo haría. El hombre encapuchado, al observar el desafío de So, comentó que era un niño astuto. Luego afirmó que So no tenía otra opción en el asunto, revelando que la chica Limo estaba en la posada.
por lo que, a su vez, exigió conocer sus intenciones en cuanto a influencia. El hombre encapuchado ignoró su pregunta y en lugar de eso le indicó que se acercara en silencio, por lo que permaneció en silencio con la mirada baja. Luego, con una repentina intensidad, miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos, y reiteró su exigencia de saber por qué estaban detrás de Shuai. Uno de los otros hombres, una figura calva, comentó sobre la linda carita de So, mientras que el líder encapuchado simplemente le dijo al niño que obedeciera. Previo aviso, entonces se lanzó hacia adelante, golpeando tanto al hombre calvo como al líder encapuchado con una fuerza sorprendente, haciéndolos tambalear. Su ataque fue rápido e inesperado, dejando a las otras figuras atónitas, mientras So permaneció suspendido en el aire por un momento. Habiendo hecho caer a sus agresores, descendió sobre el grupo con una furiosa patada que derribó a un hombre al instante. Otro gritó de dolor cuando lo apartaron. El hombre grande y musculoso, sin embargo, simplemente gruñó, apretando su enorme puño en preparación para un contraataque. El hombre musculoso se abalanzó, desatando un poderoso puñetazo que atravesó el aire. Esquivó hábilmente el golpe, luego giró y asestó un golpe preciso a la pierna del hombre. El niño continuó su implacable asalto, sus golpes aterrizaban con repugnantes crujidos y chasquidos contra la pierna del hombre musculoso, rompiendo claramente el hueso. Mientras tanto, el encapuchado, recuperándose del shock inicial, comenzó a canalizar energía, preparando un hechizo. El hombre encapuchado desató una aguja abrasadora, una ráfaga concentrada de calor y luz, apuntando al niño. Rápidamente esquivó el proyectil, extendiendo su brazo hacia adelante mientras su antebrazo blindado conectó con fuerza brutal, golpeando al hombre encapuchado directamente en la boca. El impacto fue agudo y decisivo. Con el hombre encapuchado ahora incapacitado y gimiendo en el suelo, el niño se paró frente a él con expresión severa. Exigió conocer sus intenciones con respecto a Shuai, advirtiendo que no dudaría en infligir más daños si se negaban a cooperar. Continuó su interrogatorio, presionando al encapuchado para que respondiera. El hombre derrotado, todavía en el suelo, admitió que habían planeado vender Shuai a un rico coleccionista de demonios, afirmando que era la primera vez que intentaban tal. El chico se burló de la afirmación de que era su primera vez y entrecerró los ojos. Le advirtió al hombre que si descubría alguna mentira, se aseguraría de que perdiera todos los dientes, e incluso mencionó un detector de mentiras que poseía. Cerca, Shuai yacía acurrucado. Su cuerpo esponjoso temblaba mientras las lágrimas corrían por su rostro, claramente angustiada por los acontecimientos. Aturdido por la reciente revelación, Shuai se despertó sobresaltada por So, quien estaba de pie junto a ella con una taza humeante. Le preguntó si había perturbado su descanso, ofreciendo la bebida caliente. Ella, todavía aturdida, le preguntó su paradero, a lo que él simplemente respondió que tenía sed y estaba bebiendo té. Luego sugirió que ambos intentaran dormir un poco más. Mientras tanto, el grupo de adultos que los había atacado, entre ellos el encapuchado, el calvo, los guardias locales se llevaban encadenados al hombre musculoso, al hombre sonriente, al comandante de encapuchado, al subordinado y a la figura musculosa gigante. Uno de los guardias recordó severamente a los delincuentes que habían perdido todos sus derechos y los instó a acelerar el paso. Mientras So y Sui observaban la procesión, un ciudadano cercano comentó que alguien había avisado a los guardias, lo que llevó a la rápida detención del grupo. Así que se preguntó si el aviso significaba que el grupo no era parte de una organización más grande, pero otro ciudadano intervino rápidamente, revelando que estos individuos eran de hecho parte de una red más grande responsable de una reciente serie de secuestros de Damon. La noticia pesó mucho, y así, al ver la continua angustia de Shuai, la tranquilizó gentilmente. Prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance para protegerla y mejorar su estado de ánimo. Luego le regaló un caramelo de frutos rojos, notando su deseo inmediato, casi instintivo, de comerlo. El joven, entonces, se movía con agilidad practicada. Su pequeña espada se volvió borrosa mientras golpeaba el caparazón blindado del insecto gigante. Otra de las criaturas yacía derrotada cerca, pero la lucha estaba lejos de terminar. El monstruoso insecto chilló y sus mandíbulas se acercaron peligrosamente, pero evadió hábilmente su ataque. Con un corte rápido y decisivo cortó un segmento de su cuerpo cementado, enviándolo a volar. Mientras se secaba el sudor de la frente, se le escapó un suspiro de alivio. Su compañero, Shuai, lo llamó. Su expresión era de preocupación. Ella confirmó que esta era efectivamente la última de las criaturas. Él, aún recuperando el aliento, cuestionó si realmente no había más, a lo que ella respondió con una orgullosa afirmación de su habilidad. Los dos estaban en medio de las bestias insectoides derrotadas. El paisaje pantanoso que los rodeaba mostraba las cicatrices de su reciente batalla. Luego expresó su confusión y comentó que habían oído que se suponía que esta área en particular era relativamente segura. Sui lo instó a seguir adelante, recordándole que su viaje a Albandia todavía tardaría varios días. El camino que había por delante se penteaba a través de un denso matorral de raíces enormes y retorcidas, con superficies rugosas. Su posición actual, en lo profundo de Marsmania, todavía estaba a una distancia considerable de su destino, la lejana tierra del Bandia. Un viaje que prometía más desafíos. Él y Shuai estaban en el pantano, mirando algo invisible. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y ligera aprensión mientras continuaban su viaje. El propio pantano parecía retorcerse de vida, y sus estructuras orgánicas formaban intrincados patrones casi inquietantes en todo el paisaje. Momentos después, los dos se encontraron una vez más envueltos en combate, después de haber despachado a varias de las grandes criaturas insectoides que infestaban Marsmania. Después de la escaramuza, prepararon una comida, ensartando y cocinando la carne recolectada de los mismos monstruos que acababan de derrotar. Mientras comían, Sui comentó que si bien la carne del monstruo era comestible, ella nunca pagaría por ella, encontrando su sabor ni bueno ni malo, simplemente simple. Luego consultó un mapa o un diario, confirmando que la carne seca portátil era realmente sencilla, y le preguntó a Shuai si finalmente habían completado su búsqueda en Marsmania. Continuó.
expresando su creciente convicción de que la esquiva semilla que buscaban tampoco se encontraría en Albandia. Todavía comiendo, explicó su corazonada y afirmó que rara vez se encontraban tesoros secretos legendarios en áreas altamente pobladas y señaló una sección de su mapa, explicando que esto redujo su búsqueda a al menos 3 regiones específicas y peligrosas, comenzando con un lugar llamado Finlandia. Una mirada de profunda preocupación cruzó por su rostro al recordar las sombrías estadísticas asociadas con Finlandia, donde se decía que el 90% de todos los aventureros que se aventuraban allí nunca regresaban. Concentrado en el peligroso viaje a Finlandia, expresó su entusiasmo, a pesar de las advertencias anteriores de Swai. Ella, sin embargo, pensó que él podría decir eso, pero aún así encontró la idea del lugar absolutamente horrible. Luego declaró su urgencia, afirmando que no tenía mucho tiempo y que necesitaba darse prisa. Mientras continuaban su viaje, Swai, ahora sentado a su lado, preguntó si harían una parada en el Bandia. Dejó escapar un bostezo, confirmando que lo harían, explicando su deseo de recopilar información y abastecerse de suministros, reconociendo su pregunta sobre su cansancio. Más tarde, una criatura viscosa grande y voluptuosa, con su cuerpo reluciente y goteante, ofreció un baño de limo. El niño, reconociendo al limo como Swai, declinó cortés pero firmemente, afirmando que estaba muy sudoroso y que la oferta sonaba más como una recompensa para ella. La baba, todavía en su forma seductora, insistió, prometiendo con mucho gusto envolverse alrededor del maestroso. Él retrocedió, gritándole que se quedara atrás con los ojos muy abiertos por la alarma. Trató de explicarle que su oferta no era el problema, sino algo completamente distinto. De hecho, sintió que algo se acercaba, el suelo vibraba con una presencia siniestra mientras Swai, ahora en su forma de limo más pequeña y familiar, miró con un signo de interrogación sobre ella. De repente una monstruosa criatura insectoide con su cuerpo cementado y poderosas piernas agitándose se avanzó desde las sombras con sus mandíbulas chascando mientras atacaba. Se preparó, listo para enfrentar la amenaza inesperada. Observó al monstruoso insecto, sus mandíbulas chascando siniestramente mientras sus enormes patas pisoteaban el suelo con fuerza aplastante. Se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo grave y advirtió a Swai que la criatura parecía increíblemente peligrosa. Mientras hablaba, la forma viscosa de Swai surgió a su alrededor, transformándose rápidamente mientras ella gritaba, declarando un superamor. El monstruoso insecto chilló, arremetiendo hacia adelante con su poderosa cabeza, pero Swai, todavía en su estado fluido, extendió una enorme mano goteante para enfrentar el asalto. La inmensa fuerza de la criatura presionó contra ella, haciendo que su cuerpo viscoso se contorsionara y chascara bajo la tensión, pero se dio cuenta con sorpresa de que no se estaba derritiendo. El monstruo insecto abrió de par en par sus aterradoras fauces, revelando hileras de dientes afilados, y luego lo reprimió con un crujido repugnante, intentando devorar a Swai por completo. Dentro de las fauces del monstruo, la baba de Swai comenzó a derretirse bajo un calor intenso, lo que provocó que So gritara su nombre alarmada. Al darse cuenta de que la temperatura interna de la criatura estaba causando un rápido colapso, una determinación feroz se encendió en los ojos de So, su expresión se endureció mientras se balanceaba a pesar de que su forma se derretía. Dejó escapar un grito furioso, su propia resolución inquebrantable con una poderosa oleada de balanceo se expandió explosivamente, obligando a abrir las mandíbulas del monstruo y empujando su forma hacia afuera en una enorme ola de baba. Aso le gritó, llamando a su maestro. La inmensa presión desde dentro, combinada con una fuerza invisible, partió al monstruo insecto gigante en dos, y las partes cementadas de su cuerpo explotaron hacia afuera en un violento corte. Después de la explosiva derrota del monstruo, So se sentó en el suelo, cubierto de baba que goteaba. Su expresión era de cansancio y tranquilo alivio mientras los restos de la forma de Swai se asentaban a su alrededor. Se encontraba entre los restos dispersos del colosal insecto, con su caparazón quitinoso destrozado a su alrededor. La baba que lo había cubierto ahora goteaba y miró hacia Swai, que había vuelto a su forma humanoide, preguntándole si estaba ilesa. Ella se estiró lánguidamente, una imagen de satisfacción, confirmando su observación de que parecía completamente ilesa a pesar de la intensa batalla. Mientras confirmaba su bienestar, reflexionó sobre el puro poder de la criatura que acababa de enfrentar, notando su ferocidad enloquecida. Luego expresó su alivio porque ella realmente estaba bien. Sus pensamientos se detuvieron en el monstruo y se dio cuenta de que parecía existir únicamente para erradicar a otros seres vivos. Luego cambió su enfoque, considerando sus próximos pasos. Momentos después, mientras caminaba junto a la chica de cabello esponjoso a través de un terreno rocoso más abierto, expresó su preocupación de que su ubicación actual estaba lejos de ser segura, un marcado contraste con la información que habían recibido. Ella estuvo de acuerdo, reconociendo la importante discrepancia. El paisaje se transformó rápidamente en una masa densa y enredada de raíces y enredaderas retorcidas, lo que lo llevó a sugerir que siguieran avanzando. A medida que se adentraban más profundamente en las raíces laberínticas, el sonido distintivo de algo grande, escabulléndose entre la maleza resonó a su alrededor. Tanto él como la chica de pelo esponjoso se detuvieron, sobresaltados, mientras otro enorme monstruo, insecto, idéntico al que Swai acababa de derrotar, emergió del denso follaje, sus patas raspando las raíces. Rápidamente desenvainó su espada y se dio cuenta de que la seguridad era de hecho una ilusión en este ambiente traicionero. El nuevo monstruo apareció, sus mandíbulas chascando siniestramente. Con su espada lista, se mantuvo firme junto a la chica de cabello esponjoso, ambos preparados para enfrentar la amenaza de múltiples piernas que ahora los enfrentaba. Miró con incredulidad como el segundo monstruo insecto gigante era repentinamente atacado por golpes poderosos e invisibles, haciéndolo tambalearse. ¿Qué diablos?, exclamó, mientras la chica de cabello esponjoso a su lado observaba cómo se desarrollaba la fuerza del ataque. Sin embargo, no estuvo exenta de colaterales. Tanto él como la chica de cabello esponjoso se encontraron salpicados de una baba viscosa, y la chica parecía particularmente disgustada cuando la sustancia pegajosa cubría su cabello y su ropa. Momentos después, la enorme criatura insectoide yacía derrotada, con su cuerpo quitinoso plagado de agujeros y cubierto del mismo limo brillante.
Una criatura pequeña y redonda, Shuai, estaba cerca, emitiendo un suave chasquido mientras observaba a su enemigo derrotado. Cuando el polvo se asentó, la chica de cabello esponjoso y él dirigieron su atención a Shuai, quien ahora estaba en una forma humanoide más definida junto a un árbol antiguo. Su transformación contrasta fuertemente con su apariencia anterior. Estaba alta y elegante, su forma ahora era claramente la de una mujer joven, su cabello largo y suelto, y su elegante atuendo completaban la metamorfosis inesperada. Con un arma sostenida firmemente en su mano, Sui se presentó de nuevo cuando concluyó el capítulo. El niño y la niña estaban al borde de una vasta extensión abierta. El niño exclamó asombrado, notando cuánto se parecía a tierra firme, mientras la niña explicaba que llanuras tan inmensas eran características de la zona de Elberia. Mientras continuaba su viaje, un guardia centauro les informó que la llanura era realmente tan vasta que no se podía distinguir de la tierra firme. La niña añadió entonces que, según los informes, los centauros habían gobernado esta región que ahora incluía a varios otros viajeros. Avanzó a través de las llanuras. Uno de los compañeros preguntó si la zona también era conocida por sus aguas termales. El niño, absorto en un libro, reflexionó en voz alta sobre el principio científico detrás de las raíces del árbol del mundo, extrayendo agua que luego se calentaba a medida que ascendía. La muchacha, observando su profundo pensamiento, le preguntó qué. Luego reveló un detalle inquietante. El agua termal se mezcló con la baba y los fluidos corporales de su amo. El niño reaccionó con disgusto inmediato, diciéndole que no dijera cosas tan repulsivas, pero ella respondió, afirmando que se podía beber la baba y los fluidos corporales del maestro mañana y noche. Finalmente, los viajeros llegaron a las enormes y ornamentadas puertas de Ogrez, la ciudad de los centauros en el área de Elbadia. Un guardia centauro estaba delante de la entrada, observando en silencio al grupo que se acercaba. El niño, dando un paso adelante, se disculpó. La guardia centauro, dirigiéndose a un aventurero desafiante, reiteró la regla de la ciudad: se deben entregar todas las armas. El aventurero, sin embargo, se negó rotundamente, declarándose un aventurero que no se desprendería de sus herramientas esenciales. El guardia se mantuvo firme, negándole la entrada. El guardia, con el rostro contraído en una expresión furiosa, declaró que el gobierno era absoluto. Los que quisieran cruzar la puerta debían obedecer, y no había nada más que discutir. Se mantuvo firme frente al desafiante aventurero que declaraba que para un aventurero las armas eran vida, y que eran valiosos y podían ser robados. El guardia centauro, impasible ante la protesta, simplemente llamó a la siguiente persona. Al observar el tenso intercambio, el joven se volvió hacia el hombre musculoso, preguntando qué deberían hacer con sus propias armas. El hombre musculoso, afirmando que no habían venido a pelear, aceptó con calma la espada del chico mientras se la entregaba con una alegre sonrisa. La chica de pelo esponjoso observó, encantada por la conformidad con sus armas entregadas. El niño y la niña se dirigieron a la ciudad centauro de Ogrez, un asentamiento en expansión construido dentro y alrededor de enormes estructuras de aspecto orgánico que se extienden a lo largo de un vasto paisaje. Mientras caminaban, el desafiante aventurero de la puerta pasó junto a ellos, frunciendo el ceño, aparentemente obligado a obedecer. El niño y la niña continuaron adentrándose más, planeando encontrar el gremio de aventureros y luego una posada. Sin embargo, el chico de repente se detuvo y miró hacia atrás con una sensación de temor. Estaba bien fundado, porque el desafiante aventurero estaba ahora rodeado por 3 guardias centauros. Sus lanzas apuntaron, claramente escoltándolo a algún lugar en contra de su Uno de los guardias centauros ordenó al aventurero que los siguiera. El niño, al presenciar esto, gritó y preguntó qué estaba pasando. Los guardias centauros continuaron alejando al aventurero, alejándose cada vez más del centro de la ciudad mientras el niño observaba. Su expresión se llenó de creciente preocupación. Mientras se los llevaban, el niño volvió a gritar, reconociendo que habían entregado sus armas, y preguntó qué estaba pasando. La guardia centauro, sin volverse, le advirtió que no mintiera. Apuntó con una lanza directamente a la chica de cabello esponjoso, declarándola ser la semihumana en cuestión, mientras otros 2 guardias centauros permanecían a su lado. Luego se volvió hacia el chico de 2 cabellos y le preguntó si había algún problema con ser un semihumano. Él rápidamente lo negó, afirmando que el problema era ella. Recordó haberlo visto luchar contra un monstruo recientemente, destacando sus impresionantes habilidades cuando había visto esto, y ella mencionó su jadeó al darse cuenta. Entendiendo que ella era quien había controlado a los monstruos durante ese encuentro, su mirada se posó en su brazo izquierdo, que ahora estaba cubierto por un gran guante blindado. Luego preguntó si el guante era un arma, pero él aclaró que era simplemente una prótesis de brazo. Ella lo fulminó con la mirada. Su expresión se torció de ira, exigiendo que él la obedeciera como a un esclavo. De repente, uno de los guardias centauros se abalanzó hacia adelante y apuntó directamente al chico. La lanza golpeó el suelo con un sonido chisproteante, creando un pequeño cráter y lanzando vapor, evitando por poco al niño. La chica Limo, con su forma burbujeante de rabia, arremetió contra el chico de 2 cabellos. Un torrente de líquido corrosivo brotó de su cuerpo. Ella le exigió saber qué le estaba haciendo a su maestro, con los ojos muy abiertos por la furia. En su mano, una masa viscosa, goteaba el potente fluido, a punto de infligir más daño. Con una orden escalofriante, ordenó al niño que se derritiera. Su mirada era fija e intensa mientras más sustancia corrosiva volaba hacia él. De repente, la chica de cabello esponjoso intervino, saltando para proteger al chico de 2 cabellos del ataque. Ella lo agarró, acercándolo mientras el asalto de la chica baba se detenía abruptamente. En ese momento, llegó un guardia centauro y su voz resonó mientras les ordenaba que se detuvieran, declarando que el conflicto había llegado demasiado lejos. 3 guardias centauros se mantuvieron firmes con las lanzas plantadas, y su presencia imponía atención y orden. El guardia centauro líder, con expresión severa, se dirigió a la chica de cabello esponjoso, preguntándole por qué habían interferido a pesar de sus advertencias anteriores. Ella miró hacia abajo, aparentemente reprendida, pero ofreció una protesta silenciosa. Ella aceptó, afirmando que entendía. El guardia centauro luego dirigió su atención a los aventureros, reconociendo su presencia. Dio una formal bienvenida a Elbanadia.
invitándolos a su casa a comer, un gesto de hospitalidad tras el tenso encuentro. El guardia centauro luego se disculpó por la mala educación anterior de su nieto, mientras que en la distancia, una enorme y retorcida estructura parecida a un árbol se alzaba con una colosal criatura insectoide acechando. La chica de pelo esponjoso, sin embargo, descartó la necesidad de disculparse con los aventureros, creyéndolo innecesario. El guardia centauro, sin inmutarse, insistió en disculparse en nombre de su familia. Se dirigió a los jóvenes viajeros refiriéndose a ellos como los inmaduros, pero el chico de dos cabellos rápidamente le aseguró que estaban bien. Mientras tanto, el encapuchado, observando la escena, deseó en silencio alejarse rápidamente del lugar. Momentos después, la chica de pelo esponjoso, el chico de dos pelos y la chica de limo estaban sentados, participando. Los ojos del chico de dos cabellos se abrieron con sorpresa y deleite al probar los platos, que fueron presentados como la especialidad de cocina vegetal de Elvinadia. Mientras continuaban comiendo, el chico de dos cabellos comentó que había una razón importante para la cautela del centauro hacia los aventureros. El anciano con el personal luego explicando que los aventureros que se aprovechaban de los semihumanos y cometían crímenes abundaban en sus tierras. Sus palabras hicieron que el chico de dos cabellos jadeara al darse cuenta, preguntando si el ataque inicial a la chica Limo había sido un intento de manipularla. El anciano con un bastón continuó con expresión sombría, afirmando que muchas de sus jóvenes habían sido víctimas y, desde entonces, los aventureros humanos habían sido considerados enemigos. Sintiendo el peso de la dolorosa historia del centauro, el chico de dos cabellos, visiblemente incómodo, sugirió que tal vez era hora de que se fueran. Sin embargo, el anciano con un bastón con un comportamiento gentil pero firme les pidió que escucharan un poco más. Aclaró que si bien la cuestión de la manipulación humana era un problema aparte, no era la preocupación inmediata en cuestión. Mientras hablaba, el chico de dos pelos y la chica de pelo esponjoso miraban con creciente sorpresa. Luego, el anciano reveló la verdadera naturaleza de la amenaza actual, un monstruo grotesco parecido a una roca con unas fauces abiertas y llenas de dientes, y su cuerpo cubierto de protuberancias. El anciano con un bastón señaló a la monstruosa criatura, explicando que era esa cosa de aquel entonces, y que fueron sometidos a ataques diarios por parte de estos seres anormales. El anciano centauro continuó, con la mirada fija por el peso de la historia, explicando que tal fenómeno no había ocurrido en varios cientos de años. Luego preguntó qué aventureros podrían estar involucrados. Su expresión era preocupada. El chico permaneció en silencio, pero la chica que estaba a su lado sintió una creciente sensación de inquietud. Un mal presentimiento se apoderó de ella. Mientras el anciano se inclinaba profundamente, suplicó por su fuerza. Pidiéndoles que le prestaran ayuda. El niño, sorprendido, exclamó que sus sospechas habían sido confirmadas. Les explicó que estaba buscando el fruto de la inmortalidad y que tenía poco tiempo que perder. El anciano consideró esto y luego propuso una alternativa. La oferta del anciano se refería precisamente a lo que buscaba, información sobre el paradero del fruto de la inmortalidad. Los ojos del chico se abrieron, un destello de esperanza en su mirada mientras miraba al anciano centauro. Luego aclaró su propuesta, ofreciendo la información precisa sobre el fruto de la inmortalidad como recompensa por su ayuda. El mundo de World 3 Monster Tamer se desarrolló y prometió grandes aventuras. Sumergido en un relajante baño de baba, el chico de dos cabellos saboreó el raro momento de soledad, reflexionando que si bien los baños de baba se sentían bien, también eran bastante agotadores. Se preguntó sobre el paradero de su compañero, preguntándole si estaba bien, antes de recordar su próximo destino, un camino directo hacia el suroeste. Al salir del baño, el niño y la niña de cabello esponjoso se pararon frente a un guardia centauro que señaló una gran piscina circular con forma de mapa. El guardia les ordenó, diciendo que había una gran grieta en el área y que quería que se dirigieran directamente hacia ella. El centauro continuó, explicando que parecían estar apareciendo insectos alrededor de ese lugar específico. Preguntó si podían investigar la posición exacta del nido e informar sus hallazgos a los centauros. El niño, que parecía algo vacilante, se ofreció a actuar como su guía, lo que provocó un saludo sorprendido. La chica de pelo esponjoso. De repente, la chica de pelo esponjoso, ahora transformada en centauro, irrumpió en la zona de baño con expresión furiosa. Ella le exigió saber cuánto tiempo el niño pensaba permanecer en el baño, declarando que su parte de la misión ya estaba completa. Sobresaltado, soltó un grito de sorpresa aún en el baño, tartamudeó avergonzado preguntando por qué estaba allí y señalando que era el área de baño de hombres. Ella, sin embargo, parecía imperturbable, cuestionando de qué estaba hablando con expresión perpleja. Haciendo caso omiso de sus protestas, ella le ordenó severamente que se diera prisa y se preparara. Él, derrotado, simplemente respondió que entendía. Momentos después, una mano le ofreció a la chica de cabello esponjoso un pequeño objeto empaquetado. Ella lo miró con expresión de sorpresa cuando el donante dijo, esto es mientras se preparaban para partir. La guardia centauro les aconsejó que almorzaran en el camino. Explicó además que ir directamente a la grieta daría lugar a un encuentro con insectos, sugiriendo que sería mejor tomar un desvío. La chica de pelo esponjoso, todavía en su forma de centauro, sostenía el objeto empaquetado, mientras el chico de dos pelos escuchaba atentamente. Ahora presente, señaló el mapa y les aseguró que, aunque llevaría tiempo, la ruta de desvío era segura. El chico de dos cabellos preguntó si no sería mejor que más adultos los acompañaran, a lo que el mayor explicó que los insectos tendían a reunirse en lugares donde se congregaba mucha gente, lo que implicaba que un grupo más pequeño podría estar más. El anciano centauro instruyó severamente a la chica en forma de centauro, afirmando que deben proteger su pueblo de los insectos y pidiendo su comprensión. Con expresión decidida, simplemente declaró, vámonos. Luego abrió el camino, sus poderosas piernas de centauro la llevaron a través del paisaje desolado y rocoso, seguida por el chico de dos cabellos y la chica con forma humana. Su viaje comienza bajo el vasto cielo abierto. Continuaron su caminata a través de la tierra árida. La niña con forma de centauro mantuvo un ritmo constante mientras los dos aventureros más pequeños la seguían. Siguió adelante. Sus figuras se hacían más pequeñas contra el terreno expansivo y ondulado, a medida que se alejaban del asentamiento de centauros. Mientras caminaban, el chico de dos cabellos, con el ceño fruncido por la curiosidad, miró a la chica
chica en forma de centauro y le preguntó por qué había aceptado su pedido, dado que a los centauros se sabía que no les agradaban los humanos. Ella permaneció en silencio por un momento contemplando su pregunta. La chica de centro finalmente respondió con expresión seria, admitiendo que no entendía completamente las intenciones del mayor, y luego agregó con una mirada distante en sus ojos que ante cierto incidente relacionado con secuestros, en realidad se llevaba bastante bien con los humanos. El niño y la niña continuaron su viaje pasando por un árbol antiguo y colosal. La chica de pelo esponjoso comentó que su maestro era verdaderamente amable y magnánimo, y creía que deseaba reconectarse con la humanidad una vez más. Sin embargo, rápidamente añadió que ella misma no confiaba en los humanos. El chico de dos cabellos, que parecía cansado, pareció estar de acuerdo con su sentimiento. Pero entonces la chica Limo Shuai lo llamó y se dirigió a él como maestro. El trío avanzó a través de un paisaje rocoso y desolado, donde grandes criaturas sementadas parecidas a insectos excavaban en el suelo y se arrastraban entre las escasas formaciones rocosas. Una chica de pelo esponjoso observó el asentamiento devastado y notó que había sido atacado por insectos. Advirtió que el camino por delante sería aún más brutal, ya que una enorme criatura insecto yacía parcialmente sumergida en el suelo. Continuaron su ardua caminata. El chico de dos cabellos se detuvo para tomar un trago de una taza pequeña, su expresión aún era de fatiga. Al caer la noche, el grupo acampó en medio del terreno rocoso. La chica de pelo esponjoso, sentada con los brazos cruzados, se quejó de que su paso lento era la razón por la que la noche los había alcanzado, implicando una diferencia significativa en su paso. Él la interrogó, preguntando si esperaba que él cargara a Shuai y aún corriera a su ritmo. Ella simplemente respondió con una sola palabra directa: caballo. Shuai comenzó a protestar, emitiendo suaves y prolongados sonidos de desacuerdo, mientras la chica de pelo esponjoso la miraba con una mirada inquebrantable. La chica de pelo esponjoso declaró entonces que solo llevaría consigo a aquellos a quienes respetaba y confiaba desde el fondo de su corazón, afirmando que los humanos no eran dignos de tal confianza. Mientras el chico de dos cabellos dominaba, él respondió suavemente, sugiriendo que también había gente buena entre los humanos. La chica de pelo esponjoso, sin embargo, desestimó sus palabras afirmando que no importaba. Declaró su intención de derrotar a todas las personas malas, afirmando que si sus vidas solo pudieran usarse para tal propósito, entonces él sería quien lo haría. La chica de pelo esponjoso escuchó con expresión distante y desdeñosa. Su mirada se endureció y señaló hacia adelante, enfatizando que todos merecen ser destruidos. La chica de cabello esponjoso reaccionó con una mezcla de molestia y un sentimiento más serio, entrecerrando los ojos ante sus palabras. Luego, con una sonrisa repentina y cautivadora, se rió entre dientes, revelando que su declaración anterior era simplemente una broma, un pensamiento peligroso que nunca expresaría realmente. Luego añadió, con un tono más genuino, que efectivamente ayudaría a destruirlos, para gran exasperación de la chica de pelo esponjoso. Ella suspiró, reafirmando su creencia de que los humanos eran tontos y extraños, con los ojos medio cerrados en señal de cansada resignación mientras continuaban su viaje a través del paisaje desolado. Se volvió hacia ella, curioso de saber por qué alguien a quien claramente no le gustaban los humanos actuaría como su guía. Ella respondió simplemente que era orden del maestro. Momentos después, miró con cautela desde detrás de una roca, instando a los demás a permanecer en silencio. Ante ellos se extendía una enorme fisura irregular en la tierra, una grieta abierta que se extendía en la distancia. El abismo se hundió profundamente en la tierra, y sus paredes escarpadas revelaron numerosas criaturas pequeñas, parecidas a insectos, aferradas a su superficie. Miró hacia el abismo, notó lo rápido que lo habían encontrado y sugirió que regresaran a la ciudad. De repente, la chica de pelo esponjoso se transformó y la parte inferior de su cuerpo se transformó en la de un centauro. Ella tensó un arco y disparó una flecha emplumada con una hoja grande, su expresión sombría y concentrada mientras él miraba con total sorpresa. Ella los miró intensamente, con los ojos muy abiertos e inquietantes, mientras declaraba a una presencia invisible que no regresarían a casa. Su expresión era de feroz determinación, casi una amenaza, un marcado contraste con su anterior disposición para la batalla. El joven, con su distintivo cabello de dos tonos, miró hacia arriba con los ojos muy abiertos y confundidos, preguntándose lo que estaba el domador de demonios de los árboles del mundo. Un registro de aventuras con otras razas y mazmorras demoníacas. Capítulo sexto. Estrategia de exterminio. El arquero pelirrojo declaró que alguien se quedaría aquí para luchar contra el monstruo. Mientras la arquera pelirroja preparaba su arco, el niño la desafió, recordándole que su papel era determinar la ubicación precisa del monstruo. Ella simplemente le ordenó que bajara su propio arco. Permaneció concentrada, su mirada aguda mientras tensaba la cuerda del arco, afirmando que podían exterminar la amenaza por sí mismos. El niño y el arquero más pequeño comenzaron a moverse, pero ella se volvió, indicándoles que esperaran. Él argumentó que el monstruo era demasiado poderoso y que no podían esperar ganar solos a pesar de sus preocupaciones. Ella lo miró a los ojos con una resolución inquebrantable y afirmó con confianza que tenía una estrategia y que saldrían victoriosos. Su ojo se entrecerró ligeramente, contemplando su declaración de estrategia. Su propia mirada, aguda y resuelta, reflejaba su inquebrantable convicción. Después de pensarlo un momento, bajó la mirada y se le escapó un suspiro cuando aceptó de mala gana. Una vez asegurado su acuerdo, ella inmediatamente se hizo cargo y anunció que dejaría su puesto actual. El arquero más pequeño confirmó su intención de seguirla, mientras que el niño, sorprendido por su repentina orden, solo pudo emitir un sonido de sorpresa. Una fisura profunda e irregular atravesaba el terreno desolado y rocoso, y sus oscuras profundidades insinuaban peligros invisibles. Esparcidos por el terreno árido había pequeñas formaciones rocosas erosionadas, centinelas silenciosos y un paisaje desolado. Ella se paró frente a ellos con el arco preparado, insistiendo en que debían explicarle la situación. La niña más joven se sentó en silencio mientras el niño escuchaba atentamente. Él cuestionó su afirmación, exigiendo saber por qué ellos solos debían atacar al monstruo, afirmando que era la razón por la que estaban peleando. Ella desestimó su preocupación con una mirada frustrada y declaró que su victoria ya estaba decidida. Su frustración aumentó y sus ojos se abrieron cuando les advirtió que dejaran de desafiarla.
De lo contrario, declaró, denunciaría su insubordinación al líder del clan. A pesar de sus palabras, levantó su arco, no hacia ellos, sino hacia un objetivo invisible. Ella afirmó firmemente que no dispararía. Él la presionó para que respondiera, su voz firme mientras le exigía que respondiera su pregunta anterior. Declaró que si ella se negaba, simplemente regresaría. Ella apartó la mirada y luego volvió a mirarlo. Su resolución se endureció al reiterar que no dispararía. Cuando comenzó a alejarse con la niña más joven, dejándola atrás, ella se mantuvo firme, con expresión desafiante. Repitió que no dispararía, aunque eso significara afrontar el desafío sola. De repente, su resolución se rompió y le gritó que la liberara. Miró hacia atrás, sorprendido, cuando una figura monstruosa y sombría con ojos brillantes y dientes afilados se materializó detrás de ellos. Su presencia es una amenaza inmediata y aterradora. La arquera roja abrazó al joven con fuerza, impidiéndole correr hacia adelante. No se puede ganar solo, insistió con voz firme. Él luchó contra su agarre, gritando, mientras la arquera más pequeña observaba desde cerca. Por favor, Sosama, aléjate. Ante ellos se extendía una extensión rocosa y desolada, marcada por extrañas formaciones erosionadas. Un leve chirrido resonó en el árido paisaje. El raspado se intensificó cuando enormes criaturas acorazadas parecidas a escarabajos comenzaron a emerger del suelo, sus formas proyectando largas sombras. El joven y la arquera más pequeña se apiñaron juntos, observando la nueva amenaza con los ojos muy abiertos. Acarició suavemente la cabeza de la niña más pequeña, ofreciéndole consuelo. Ella lo miró. Su expresión era seria y le pidió que le enseñara la estrategia. Él encontró su mirada con una mirada determinada. Aprendida la amenaza inmediata, el tío se reunió alrededor de un mapa extendido y discutió su próximo movimiento. La arquera roja describió el plan. Primero, llamaré su atención con un ataque de largo alcance. Entonces necesito que te infiltres en él. Ella continuó, su mirada aguda y resuelta. Así es. Nos infiltraremos en las profundidades del nido y mataremos a la pared rocosa del acantilado. Ante ellos estaba repleta de criaturas más pequeñas, parecidas a escarabajos. Al observar su actividad, quedó claro que eran una subespecie del escarabajo tortuga. Si ese fuera el caso, la reina sin duda estaría en lo profundo del nido, dando órdenes a sus tropas. El joven, sin embargo, levantó una mano y frunció el ceño con preocupación. Espera un minuto. Comenzó a mirar a la arquera roja. Siguió adelante. Dijiste que mataríamos a la reina, pero la reina no posee también poder de combate. Luego añadió, y el problema de su guardia. La arquera más pequeña escuchó atentamente sus preocupaciones estratégicas. Señalando un diagrama en el mapa, explicó, la reina siempre está rodeada de guardias. Incluso un solo escarabajo es fuerte, y hay muchos. El diagrama mostraba una figura grande y sombría rodeada de numerosas criaturas parecidas a escarabajos. La traicionera pared rocosa presentaba un desafío formidable, y sabía que para un escarabajo tortuga defender esa distancia mientras volaba sería extremadamente difícil. También se preguntó cómo se las arreglarían para entrar al nido. A pesar de las abrumadoras dificultades, rechazó con vehemencia la idea de retirarse. Argumentó que sería mucho mejor regresar a la ciudad y reunir más aliados antes de intentar una infiltración tan peligrosa. Sin embargo, ella se mantuvo decidida. Incluso si él se negaba a cooperar, ella declaró con determinación inquebrantable que emprendería sola la misión. Ante su inquebrantable determinación, finalmente aceptó. Estuvo de acuerdo en proceder, pero insistió en que debían repensar su estrategia. Mientras estaban frente a la colosal estructura del nido, parecida a un escarabajo, ella comenzó a sugerir que se necesitaba una mejor estrategia. Mientras tanto, expresó su deseo de aprender más sobre las habilidades de Sin. Interrumpiéndolos, afirmó con confianza que ya había ideado un plan. Una criatura colosal, parecida a un gusano, con una lengua larga y prensil descendió desde arriba, y su enorme forma proyectaba una sombra sobre el desolado paisaje. Abajo, el joven Sin estaba junto al arquero pelirrojo y la chica más pequeña de cabello oscuro, aparentemente inconscientes del peligro inmediato. De repente, el niño miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos al darse cuenta, mientras la pequeña niña a su lado también volvía su mirada hacia el cielo, sintiendo la amenaza. Justo cuando la enorme lengua del monstruo azotó hacia abajo, el arquero pelirrojo rápidamente empujó al niño fuera del camino. Ella misma se llevó la peor parte del impacto cuando el suelo estalló a su alrededor. La niña más pequeña, ahora cubierta de una baba viscosa, gritó sorprendida, mientras que el niño, habiéndose salvado, miró hacia atrás con preocupación. El arquero pelirrojo yacía tirado en el suelo. Claramente dolorido por el ataque del monstruo. Antes de que alguien pudiera reaccionar más, la lengua del monstruo se enroscó alrededor de la pierna de la niña más pequeña, empujándola hacia arriba con inmensa fuerza. Impotente por el apéndice de la criatura, la pequeña niña colgaba en el aire. Abajo, el niño miraba horrorizado, mientras la arquera pelirroja, a pesar de su herida, rápidamente tensó su arco, preparándose para disparar. Él le advirtió que el monstruo podría explotar. Haciendo caso omiso de la advertencia del niño, el arquero desató una andanada de flechas que alcanzaron el cuerpo del monstruo. La criatura retrocedió y su agarre sobre la pierna de la pequeña niña se aflojó momentáneamente. Cuando el agarre del monstruo flaqueó, la pequeña niña, ahora libre del limo y sosteniendo una pequeña hacha, aterrizó en el suelo con una expresión decidida. Miró a la criatura y le exigió que le devolviera la pierna, para sorpresa del niño. El niño, aún procesando la situación, la interrogó y le preguntó si ella era Suai. Ella confirmó su identidad y agregó que tenía la mitad de su tamaño. Mientras tanto, la lengua del monstruo seguía retorciéndose, todavía agarrando lo que parecía ser la pierna despedida de la niña. La colosal criatura reveló su verdadera y aterradora forma. Lo que parecía ser un único monstruo parecido a un gusano se dividió y se multiplicó, revelando múltiples cabezas y cuerpos, cada uno con ojos brillantes y dientes afilados, rodeando al niño y a la niña, listos para atacar.
Se mantuvo firme, su mirada se fijó en la monstruosidad de múltiples cabezas, mientras Shuai, cautiva, lo miraba con una súplica en sus ojos, instándolo a huir. Su pequeña voz, llena de desesperación, hizo eco de la súplica de Scar mientras una de las grotescas cabezas del monstruo la sujetaba con fuerza. Sus muchas otras cabezas se retuercen a su momento. La arquera pelirroja se lanzó a la refriega, golpeando al monstruo con feroz determinación, mientras él gritaba exigiendo que liberara a Shuai. Sin embargo, replicó bruscamente, llamándolo tonto y advirtiéndole que todos serían aniquilados si no tomaban distancia. Ella declaró que con su arco podría matar a la bestia. Sin dudarlo, ella lo arrojó con fuerza lejos del peligro inmediato, enviándolo al suelo mientras él miraba con sorpresa atónita. Aterrizó con fuerza en él, apretando los dientes con frustración y murmurando maldiciones mientras luchaba por levantarse. Le dolía el cuerpo por el impacto. Aún en el suelo, miró hacia arriba, sus ojos ardían con renovada resolución mientras gritaba el nombre de Shuai. Su voz se llenó de urgencia. Mientras tanto, Shuai, todavía atrapada, respondió con un suave grito de dolor, con los ojos muy abiertos por el miedo y la angustia. El monstruo de múltiples cabezas continuó manteniéndola cautiva. Su miniboca se escapó. Mientras tanto, el arquero pelirrojo como el niño observaban con horror, conscientes de la gravedad de su situación. Sui, sin embargo, ahora agarraba su pequeña hacha. De repente, con un poderoso impulso, Sui se liberó, su pequeña forma se volvió borrosa mientras se lanzaba hacia el monstruo, con su hacha brillando. Mientras una enorme criatura parecida a un insecto parecía unirse a la caótica bandalío de criaturas colosales parecidas a insectos, cuyos cuerpos cementados y formidables mandíbulas constituían una visión aterradora. Uno de ellos habló, su voz era un estruendo gutural, dirigiéndose a alguien como Sosama. Desde el interior de las cavernosas fauces de una de esas bestias, resonó una súplica desesperada. La boca abierta de la criatura continuó su aterrador avance, una ráfaga de dientes afilados y sombras oscuras. De repente, una criatura alargada y diferente, parecido a un ciempiés monstruoso con numerosas patas, apareció deslizándose a la vista, con su cuerpo cementado cubierto de placas endurecidas. Se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble, sus poderosas mandíbulas se cerraron con intención mortal. La pequeña niña, Shuai, miró aterrorizada cuando las monstruosas fauces descendieron sobre ella, su sombra envolviendo su forma. Momentos después, la colosal criatura parecida a un ciempiés se cernía sobre el paisaje, una figura diminuta y vulnerable apenas visible bajo su inmensa mole. Sus ojos, muy abiertos con una mezcla de miedo y resignación, centrado en un recuerdo lejano o una esperanza, susurrando el nombre de Sosama. Un destello de alivio cruzó su rostro cuando se dio cuenta. Bien, se escapó correctamente. El monstruoso ciempiés finalmente la había atrapado y sus dientes se cerraron alrededor de su pequeño cuerpo. Sin embargo, incluso en sus manos, Shuai encontró un momento para reflexionar que el caballo era un poco útil. Después de la captura de Shuai por parte del monstruo ciempiés, varias de las criaturas sementadas ahora se aferraban a las paredes de la caverna. Uno, más grande que los demás, parecía ser el centro de una súplica silenciosa y desesperada que resonaba en la oscuridad. Entonces, arriba, el rostro de Sin se contrajo de angustia mientras gritaba el nombre de Sui. Vio el cuerpo cementado de un monstruo ciempiés en la pared de la caverna, y debajo, una figura diminuta, probablemente Shuai, siendo arrastrada. Comenzó a correr. Su expresión era una mezcla de horror y feroz determinación. Sus ojos se entrecerraron, reflejando una determinación de actuar, incluso cuando una espada desechada yacía en el suelo. Mientras tanto, la chica arquero rojo lo vio cargar hacia el monstruo ciempiés, su propio rostro grabado con frustración mientras murmuraba sobre su tontería. Sin dudarlo, se lanzó contra un grotesco monstruo bípedo que le bloqueaba el paso, lanzando un poderoso golpe que destrozó el suelo bajo sus pies. La fuerza del contraataque del monstruo lo envió volando por el aire, pero se recuperó rápidamente, aterrizando agachado decidido, listo para continuar su implacable persecución. A pesar de sus esfuerzos, el terreno cedió, y se encontró cayendo desde el borde del acantilado, dando tumbos al aire libre. Sin embargo, su determinación se mantuvo inquebrantable. Aterrizó, luego inmediatamente empujó hacia adelante, con los puños cerrados, su rostro una máscara de feroz determinación mientras continuaba su carga, la cola del monstruo ciempiés visible en la distancia. En otra parte, un monstruo ciempiés se agitaba, salpicando sangre de sus fauces, mientras la arquera roja observaba el caos con expresión sombría. Ella comentó sobre la increíble velocidad del humano. Un toque de exasperación en su voz. Ella continuó siguiéndolo mientras él corría a lo largo del traicionero borde del acantilado, gritándole que esperara, pero él siguió adelante, aparentemente ajeno a sus llamadas. Finalmente, se detuvo al borde de un enorme abismo y miró hacia la oscuridad. Maldijo al darse cuenta de que tendrían que volar hasta el nido. La chica arquera roja se unió a él, pareciendo igualmente preocupada, pero cuando habló, él le espetó, llamándola ruidosa. Ella simplemente suspiró en respuesta. Una centauro nueva, parecida a una doncella, empuñando una espada, parecía estar ofreciendo. Su expresión era preocupada. El joven Chin miró con preocupación y ofreció una disculpa. Su angustia se hizo más profunda. Una sola lágrima brotó de sus ojos mientras insistía en que era ella quien debería disiparse. Se puso de pie, con la mirada bajada y la espada ahora a su lado. Se lamentó de una decisión pasada y se preguntó qué habría sucedido si hubiera regresado en ese momento. Mientras continuaban su viaje, la chica centauro caminaba a su lado, su forma ahora completamente revelada. Él todavía tenía una expresión preocupada, reflexionando sobre al otro lado del paisaje desolado, confesó que fue su error haber elegido luchar. Él, a su vez, admitió que el error de apreciación había sido suyo. Sus pasos crujieron suavemente sobre el suelo rocoso y cubierto de nieve, un ritmo tranquilo acompañaba su sombría conversación. De repente, se detuvo y alzó la mirada con renovada determinación. Declaró que Shuai todavía estaba vivo, convencido de su conexión. Su resolución se endureció, sus ojos ardían con determinación cuando anunció su intención de ir a hablarla.
La chica centauro lo miró y su expresión cambió. De pie a su lado, ella afirmó su compromiso, afirmando que lo acompañaría. Ella lo miró y propuso que salvaran a la chica baba. Él, en respuesta, le ordenó que se subiera a su espalda, preparándose para el viaje. Cabalgó sobre la espalda de la chica centauro, quien le preguntó si realmente conocía la ubicación precisa de su afirmó, explicando que como usuario de demonios podía sentir a su demonio contratado, incluso desde la distancia, y sentía su presencia cerca. Notó que la señal de Suai se estaba debilitando gradualmente, instándolo a agarrarse fuerte mientras continuaban su rápido descenso por un acantilado rocoso y que se desmoronaba. Su descenso fue rápido y peligroso, con un pequeño orbe brillante precediéndolos, impactando el suelo debajo con un leve estallido de energía. La chica centauro confirmó que la señal de Suai emanaba de lo más profundo del sistema de cuevas al que estaban entrando. Observó que la cueva estaba algo iluminada, reflexionando si se debía a un fenómeno como el musgo ligero, y notó que el camino por delante era una ruta directa. Él le ordenó con urgencia que siguiera adelante cuando de repente se encontraron con un gran monstruo sementado parecido a un ciempiés que bloquea su camino dentro de la caverna. Explicó que la señal era más fuerte en esta área inmediata, lo que indicaba que Suai estaba muy cerca. Miró a su alrededor, observando las extrañas estructuras orgánicas que se alineaban en las paredes. A medida que se aventuraron más profundamente, la caverna reveló formaciones más grotescas, parecidas a raíces, y crecimientos peculiares. Luego vio otro monstruo parecido a un ciempiés, más pequeño que el primero, colgando amenazadoramente del techo. La cueva se abría a un vasto y horripilante espacio dominado por una enorme masa orgánica pulsante, que se asemejaba a un insecto o una planta monstruosa. Se veían varios monstruos ciempiés, tanto grandes como pequeños, y una criatura reptil bípeda, aparentemente parte de este grotesco ecosistema. Se dio cuenta de que las ramas del árbol del mundo habían atravesado la roca, creando este ambiente, y la señal de Suai ahora se estaba volviendo intensamente fuerte desde sus profundidades. En lo profundo de un bosque antiguo y oscuro, donde raíces colosales se retorcían como serpientes petrificadas, una enorme criatura parecida a un ciempiés descendió sobre una chica centauro solitaria. Esta era la novena rama, una situación desesperada dentro del dominio del árbol del mundo, donde un domador de monstruos enfrentaba un grave peligro. Su cuerpo cementado, cubierto de innumerables ojos pequeños que no parpadean, pulsaba con un ritmo inquietante, emitiendo un sonido bajo y chirriante mientras se movía. La cabeza de la criatura era una masa grotesca de carne endurecida, dominada por un único y gran ojo central y flanqueada por mandíbulas quitinosas y afiladas. De sus fauces, zarcillos espinosos parecidos a látigos se retorcieron. La niña centauro, agarrando su cubo, miraba hacia arriba con los ojos muy abiertos por el terror. Su pequeño cuerpo temblaba. Detrás de ella, Sin, igualmente horrorizado, solo pudo jadear en estado de shock ante la monstruosa vista. De repente, varios de los zarcillos con púas de la criatura atacaron, cortando el aire con una velocidad mortal. Uno de los cementos del ciempiés se abrió, revelando un interior oscuro y cavernoso revestido con más ojos que no parpadeaban, y unas horribles fauces dentro de su propio cuerpo. Mientras los zarcillos descendían, uno se penteaba alrededor de la cabeza de la niña centauro, empujándola hacia arriba, mientras que otra parte del cuerpo de la colosal criatura sería abierta, lista para consumir. Otro apéndice cementado, grueso y poderoso, sujetaba una mano humana con un agarre inflexible. El rostro de Sin se contrajo en un grito primario de rabia y desesperación, con los dientes apretados. Él no permitiría esto. Con una olada de poder, se lanzó hacia adelante, espada en mano, envuelto en un aura feroz y ardiente, mientras la chica centauro era arrastrada aún más hacia las garras del monstruo. La chica centauro estaba siendo arrastrada inexorablemente hacia las fauces abiertas del ciempiés, que parecía ser una extensión del propio árbol del mundo. Sin, con los ojos muy abiertos por el horror y la resolución, vio un nuevo y grotesco monstruo emerger de la abertura del ciempiés con sus propias fauces abiertas, y preparado para atacar contra el monstruoso agarre, extendiendo su mano desesperadamente mientras la grotesca criatura arrastraba a la centauro aún más hacia sus fauces. La pequeña mano de la niña, adornada con un brazalete de sirvienta, se le escapó de las manos. Su rostro se contrajo de su intento desesperado resultó inútil cuando la enorme y nudosa mano del grotesco monstruo sujetó firmemente el brazo de la centauro, alejándola. Ella gritó, las lágrimas corrían por su rostro mientras él solo podía mirar, con los ojos muy abiertos por el horror y la impotencia. De repente, el grotesco monstruo retrocedió, un poderoso impacto envió una onda de choque a través de su forma. De su cuerpo, varias criaturas más pequeñas, sementadas, parecidas a ciempiés, fueron expulsadas violentamente, dispersándose en el aire. Cuando la criatura retrocedió, su verdadera y colosal forma se reveló en su totalidad. Su enorme cuerpo, que se asemejaba al tronco de un árbol nudoso, estaba cubierto de innumerables ojos que no parpadeaban, cada uno de los cuales miraba fijamente sin comprender. Abajo, Sin estaba eclipsado por su inmensa escala, las criaturas parecidas a ciempiés expulsadas todavía giraban alrededor de la monstruosa entidad. Sin miró hacia arriba, su rostro se llenó de angustia mientras numerosas criaturas sementadas parecidas a ciempiés pululaban por las paredes de la caverna a su alrededor. Abajo, la doncella centauro gritó, instándolo a seguirla. Ella le imploró que se diera prisa y cabalgara con ella, sugiriendo que huyeran de la abrumadora amenaza. Sin embargo, él se negó, con expresión resuelta, afirmando que tenía la intención de recuperar a Suai primero. Sus ojos se abrieron sorprendidos por su terquedad. Una luz tenue y etera comenzó a atravesar la opresiva oscuridad, acompañada de un sonido suave e interrogante. La luz se intensificó, arremolinándose con partículas brillantes, mientras otra voz resonaba, expresando confusión. La luz brillante se hizo aún más brillante, en una voz llena de una mezcla de esperanza e incertidumbre.
Gritó un nombre, Sosama. De repente, la luz explotó con mayor brillo y una voz exclamó con urgencia y emoción: «Vaya, Sosama viene». Un pensamiento angustiado resonó a través de las partículas arremolinadas, lamentando la oportunidad perdida de escapar. Como si a alguien le hubieran dicho que huyera, pero no lo hiciera. El pensamiento continuó, desembocando en una desesperación resignada, reconociendo que ya era demasiado tarde. Entonces, de repente me di cuenta. Un tranquilo reconocimiento de ser amado, declaró una voz decidida, prometiendo llegar, llamando a Sosama. A medida que la luz se intensificó, se materializó un formidable martillo de 2 cabezas, su forma afilada contra el brillo etéreo. El arma descendió con inmensa fuerza, irradiando una luz brillante que atravesó la neblina circundante. Abajo, Shuai, ahora encerrado en una grotesca masa orgánica burbujante, gritó de terror. Empuñando un pequeño martillín, con el rostro contorsionado por el horror, miró hacia una colosal entidad orgánica que parecía un árbol monstruoso, con su superficie cubierta de ojos y zarcillos retorcidos. Cerca de su cúspide, Shuai permaneció atrapado dentro del crecimiento. La colosal entidad reveló unas fauces abiertas llenas de dientes afilados mientras Shuai caía en picado hacia sus profundidades. Cerca de allí, la doncella centauro observaba, su expresión era una máscara de absoluta desesperación. Desde arriba, la pequeña Akera, Shuai, gritó, llamando a su maestro. Abajo, un colosal apéndice orgánico parecido a un tentáculo del monstruo árbol orgánico se abalanzó con fuerza destructiva hacia el chico protagonista, Shin, quien miró hacia arriba, con el rostro contorsionado por el terror ante el ataque inminente. El monstruoso apéndice continuó su devastador camino, atravesando el suelo debajo de ellos. Shin, ahora en el suelo, observó con horror cómo Shuai, desalojada por el impacto, caía desde arriba, su pequeña forma cayendo impotente. Momentos después, Shin logró atrapar a Shuai en sus brazos, protegiéndola de mayores daños. Parecía angustiado, su rostro mostraba heridas recientes que ella, todavía en su abrazo, notó de inmediato, y le preguntó por las heridas que había sufrido. Shuai, ahora consumida por una furia feroz, gritó que el monstruo era una cosa asquerosa que se había atrevido a dañar a su precioso maestro. Ella juró matarlo y destruir todo su paso. Shin, igualmente decidido, cargó hacia adelante con su espada desenvainada, listo para enfrentarse a la monstruosa entidad. Más profundamente dentro de la monstruosa estructura orgánica, Shin y la doncella centauro navegaron por el terreno traicionero y desigual. Gritó, tal vez para balancearse, mientras avanzaban a través del inquietante y cavernoso espacio. La doncella centauro, luciendo cansada y frustrada, se quejó con Shin de que debido a su situación actual, ahora solo le quedaban 2 flechas. Ella lo fulminó con la mirada, claramente molesta por la disminución de sus recursos y la situación. Los 2 compañeros se encontraban al borde de un vasto y oscuro abismo dentro de la estructura orgánica, sus paredes cubiertas de grotescos crecimientos que parecían retorcerse en la penumbra. Una voz desde la oscuridad resonó, preguntando qué pensaban hacer a continuación. Shin, con Shuai aferrada a su espalda en su forma más pequeña, discutió con la doncella centauro. Sugirió que liberar el límite y aniquilar al enemigo podría no ser efectivo, ya que el pequeño tamaño actual de Shuai haría que sus ataques fueran menos. La centauro de la candiada respondió, explicando que Shuai era una especialista en combate cuerpo a cuerpo, lo que implica que su forma actual no era adecuada para la situación. Luego se volvió hacia Shin con expresión seria, y lo llamó, preparándose para proponer una alternativa. Luego le preguntó a Shin qué pasaría si usara la liberación límite con él. Su mirada era intensa, sugiriendo una medida drástica y potencialmente peligrosa para superar su situación. Ella le preguntó si realmente entendía, y luego le preguntó si creía que podía firmar un contrato con un caballo, refiriéndose a ella misma. Shin, sosteniendo a Shuai, la miró con expresión de sorpresa. Continuó explicando la liberación límite, explicando que no podía predecir completamente sus efectos en él ya que solo había contratado a Shuai. Ella reflexionó sobre cuánto podrían multiplicarse las habilidades de Shin, pero también advirtió sobre posibles efectos secundarios, como que el contratista se convierten en un solo reconociendo que ya sentía una conexión constante con Shuai, tal como lo habían discutido. Sin embargo, admitió que no podía precisar la razón exacta de este profundo avance. Sus pequeños colmillos visibles y sus ojos muy abiertos con convicción declararon su profundo cariño por su expresión. Luego se suavizó hasta convertirse en una de pura adoración, mientras él reaccionaba con una mirada nerviosa y ligeramente desconcertada. La doncella centauro afirmó que Shui también sentía un gran afecto por Shin. Luego contó su historia compartida, revelando que Shin y Shui habían sido amigos cercanos desde la infancia. Ella enfatizó que Shui era más que un simple amigo para él. Se había convertido en una presencia irreemplazable. A pesar de la aparente aversión de Shin por ella, la doncella centauro le propuso directamente la idea de que él contratara con ella. Ella se paró frente a él, su arco se mantuvo casualmente, y confesó que incluso podría llegar a agradarle a ella. Le ofreció una sonrisa burlona, diciéndole que no fuera tímido. Él, a su vez, se sonrojó profundamente, y desvió la mirada. Con un renovado sentido de resolución, declaró su voluntad de proceder, confirmando que asumiría el contrato de liberación límite. Shuai y la doncella centauro lo observaron atentamente. Extendió la mano, con los ojos muy abiertos y resueltos, mientras un tenue brillo emanaba de su palma, lo que significaba su comprensión y aceptación. Shin se paró frente a la doncella centauro, quien parecía nervioso, mientras Shuai observaba cerca. El suelo debajo de ellos se arremolinaba con energía arcana, sugiriendo que un evento significativo acababa de ocurrir o estaba a punto de comenzar. Miró a la doncella centauro, con expresión seria, mientras hablaba de un contrato. Sus ojos se abrieron, y una expresión de intensa angustia, casi ira, cruzó su rostro. Sus labios se abrieron como para responder. De repente, el mundo que los rodeaba pareció cambiar, reemplazado por una abrumadora extensión oscura dominada por una estructura orgánica colosal que se asemeja a un árbol enorme o una masa enredada de raíces que se extiende infinitamente hacia el vacío. Dentro de esta profunda oscuridad,
Shin se encontró solo una figura solitaria iluminada solo por un único y distante orbe de luz. Mientras estaba de pie, la inmensa estructura orgánica de antes comenzó a acercarse. Sus intrincados detalles se volvieron más evidentes mientras los orbes brillantes se multiplicaban a su alrededor. Extendió la mano con la palma abierta hacia la oscuridad cada vez mayor y las luces misteriosas, en un gesto de precaución y tal vez de intento de comprensión. Sus ojos, muy abiertos con una mezcla de aprensión y curiosidad, se centró intensamente en algo invisible, con los brazos aún extendidos, como si se preparara para un impacto o buscara una conexión. La colosal entidad con forma de raíz continuó dominando el espacio etéreo, su presencia era abrumadora y antigua. Desde lo más profundo de la estructura orgánica, una voz resonó, haciendo una pregunta profunda. Shin realmente iba a firmar un contrato. Se quedó, con la mano aún extendida hacia el orbe brillante, con expresión pensativa y resuelta. Mientras reflexionaba sobre las implicaciones de la pregunta de la entidad ante la colosal entidad orgánica, su voz resonó en el reino etéreo, ofreciendo una instrucción final. Entonces lo tocarás. Extendió su mano, un único punto de luz en la opresiva oscuridad, dispuesto a aceptar el misterioso contraste. Cuando extendió la mano, el reino etéreo se hizo añicos y se encontró de nuevo en el mundo físico. Presenciar a la doncella centauro envuelta en una aura ardiente y cegadora, su forma irradiando un poder inmenso. Mientras tanto, cerca, Shuai observaba los acontecimientos que se desarrollaban con los ojos muy abiertos y temerosos. Su pequeño cuerpo temblaba ante la repentina oleada. Su mirada se posó entonces en la doncella centauro, quien ahora estaba de pie protectoramente sobre Shin, ambos frente a una criatura monstruosa de múltiples extremidades que se alzaba amenazadoramente. El poder de la doncella centauro se intensificó, estallando en una brillante columna de luz que atravesó la oscuridad. Su determinación se endureció cuando Shin la miró, asombrado por su transformación. El grotesco monstruo retrocedió ligeramente ante la pura fuerza. A pesar de la luz cegadora, el grotesco monstruo se lanzó hacia adelante, con sus enormes fauces abiertas de par en par, mientras se balanceaba, ahora decidido, preparado para enfrentarse a las criaturas 100 pies más pequeñas que pululaban a una oleada de poder. La doncella centauro se lanzó al aire, su forma brillante golpeó al grotesco monstruo con inmensa fuerza, haciéndolo retroceder mientras desataba sus nuevas habilidades.